Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Los dejamos en compañía del programa Cada día con Dios, con el pastor Remberto Parada. Estimados amigos, un placer saludarlos y como siempre, Maranata. El Señor viene pronto y debemos prepararnos para ese día maravilloso cuando venga a llevar a todos aquellos que han creído en su nombre, que lo han aceptado como Salvador personal y juntos, con todos los redimidos de todas las edades, estaremos allí con el Señor. Muchas gracias por permitirnos estar en su hogar. Hoy día queremos invitarlos a abrir su Biblia en la carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 5 y los versículos 1 y 2. El apóstol nos dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando el pecador es perdonado, realmente es declarado inocente. A mí me gusta mucho la versión Dios habla hoy de este versículo que dice que somos declarados inocentes por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona es declarada inocente, no tiene más de qué se la condene. Pero nosotros tenemos que conocer exactamente cuál es el proceso para que podamos realmente recibir el perdón de nuestros pecados. El ser humano por sí mismo no puede conseguir el perdón por sus propios méritos. El Señor Jesús presentó una parábola, la parábola de la oveja perdida. La oveja tiene la particularidad de ser miope. Las ovejas tienen la vista corta, por lo tanto solamente tienen el oído muy desarrollado. La oveja perdida sabe que está perdida, pero no sabe cómo volver al redil. Por eso el Señor compara al ser humano pecador con la oveja perdida. Nosotros los seres humanos no podemos por nosotros mismos llegar a conseguir la salvación o llegar a tener el perdón. No podemos sacrificarnos a nosotros mismos, o mejor dicho, crucificarnos. El ser humano necesita de Cristo para poder alcanzar el perdón de sus pecados. El profeta Isaías, al iniciar su libro, muestra una fotografía del ser humano y dice: todos nosotros estamos llagados y nuestras llagas están podridas, están infectadas, no hay en nosotros nada sano. Desde la cabeza hasta los pies, nosotros estamos totalmente llagados. Y entonces la pregunta es: ¿cómo es que el ser humano puede curarse a sí mismo esas llagas? Y el mismo profeta, casi al finalizar su libro, dice: la justicia del ser humano es como trapo sucio. Ahora yo le pregunto a usted, ¿será que una llaga que está infectada se puede curar con un trapo sucio? Es imposible. En lugar de curarse, eso va a empeorarse y es posible que la persona tenga que ser amputada de su mano o de su pie o de su pierna si es que trata de curarse a sí mismo con trapo sucio. La salvación nuestra solamente viene
como consecuencia de aceptar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la intercesión de Jesús ante Dios el Padre. Por eso, el apóstol San Pablo dice, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero no pecó. Por lo tanto, dice el apóstol San Pablo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar el auxilio para el oportuno socorro. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema del ser humano es que cuando peca, tiene miedo de acercarse a Dios porque considera que el pecado le va a causar el castigo de Dios. Pero no es así. Cuando nosotros analizamos la parábola de la oveja perdida, encontramos que el pastor fue a buscar a la oveja. Normalmente el ser humano no busca a Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos conduce a Dios, nos conduce al contrario hacia lo que nos gusta, y por eso el apóstol San Pablo hace una comparación muy clara entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y el apóstol también dice que aquellos que viven de acuerdo a la carne, las cosas del Espíritu les son locura. Por lo tanto, cada ser humano que quiere alcanzar la salvación, que quiere alcanzar el perdón, lo primero que tiene que hacer es parar y no escapar de Dios, reconociendo que no puede por sí mismo alcanzar el perdón de sus pecados y la limpieza de su corazón. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros, con el único propósito de salvarnos, para que nosotros, gracias a su muerte, no recibamos la condenación del pecado ni las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? El mismo apóstol San Pablo menciona, dice, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si usted alguna vez pensó que puede llegar a alcanzar la salvación y la perfección por sus propios medios, piense en la figura clara que le presenta Isaías. Usted es una persona que está enferma de lepra, porque el pecado, la lepra, es símbolo del pecado. Y usted, para curarse de la lepra, no puede conseguir remedios por sus propios medios. El único remedio está en Cristo Jesús. Con razón, el apóstol San Juan dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No hay otro medio. Por eso el apóstol San Pedro también dijo, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Nadie puede ser justificado por sus propios méritos. Por eso le quiero hacer entender lo siguiente. Usted no crea ni acepte que haciendo penitencias o haciendo algo de parte suya en obras buenas, va a conseguir la salvación. Este es el mayor engaño que el enemigo ha hecho creer a la humanidad. Si tú das una limosna, si tú pones una vela, si tú caminas tantos kilómetros, no hay salvación en los méritos humanos. La salvación solamente es a través de Cristo Jesús.
Por eso el apóstol San Pablo en el versículo que hemos leído dice, justificados por la fe. Ahora, la fe no es una aceptación intelectual, no. La fe es una creencia profunda en los méritos y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted acepte que el Señor Jesús murió por usted, entonces, sin duda alguna, usted recibirá el producto de su fe, porque somos justificados por la fe. Mis queridos amigos, este es el mensaje más hermoso que usted puede entender. Este es el Evangelio, esta es la salvación. Si usted cree, acepta a Cristo como su Salvador personal y va a Él sin miedo, sin temor, sin recelo y le cuenta lo que usted hizo, la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La gloria sea para el Señor, porque hay perdón en Cristo Jesús y hay salvación para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Le quiero invitar en este momento a inclinar su rostro conmigo para que usted pueda entregar su corazón a Dios sumisamente. Y allí donde usted está, ore conmigo. Si quiere, arrodíllese para que pueda entonces comunicarse con el Señor. Oremos juntos. Padre nuestro y Dios nuestro que estás en los cielos. No logramos comprender a cabalidad el gran amor que tú tienes por nosotros y lo manifestaste en forma tan maravillosa al enviar a tu Hijo único para que muriera en lugar de nosotros. Te damos gracias por la sangre de Jesús derramada en favor de nosotros. Y te damos gracias porque hay perdón amplio y suficiente para cualquier ser humano que reconociendo su pecaminosidad viene a ti. Gracias, Padre, por el perdón. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Usted no tiene que hacer absolutamente nada desde el punto de vista de esfuerzo personal para conseguir la salvación, porque las obras no salvan a nadie. Solo Cristo salva. Entréguese a Jesús, confiese sus pecados y la gloria de Dios será con usted. Hemos presentado el programa Cada día con Dios. Dios colme su vida con las más ricas bendiciones.